Bueno, habíamos visto la ley de movimiento de Aristóteles y bueno, ya habíamos visto que era una ley determinista, no era la ley real, digamos, lo que se ve en el mundo, pero entonces el error de Aristóteles era pensar que una fuerza neta es necesaria para mover un objeto, que en realidad lo que pasaba es que si uno aplica una fuerza, por ejemplo a un carro, que era lo que habíamos tomado, que en algún momento se frenaba el carro. Bueno, la idea que uno podría pensar de que hay que darle una fuerza para que se siga moviendo, en realidad lo que había que pensar es que se necesita una fuerza para ganarle a otra fuerza, que en ese caso sería, en el caso del carro o el caso del movimiento, es la fuerza de la fricción. Un cuerpo que se mueve en espacio libre, sin nada que moleste, eh, una vez que se está moviendo, nada lo va a parar. De hecho, va a necesitar una fuerza para que se pare. Y no requiere nada para que siga moviéndose. Una vez que ya se está moviendo, no requiere nada más. No hay que darle una fuerza para que siga moviendo. Bueno, eso es lo que se llama la ley de inercia, ¿no? Que en el fondo lo que dice es que las fuerzas es lo que hacen el cambio en el estado de movimiento de un cuerpo. Entonces, si un cuerpo empieza en reposo, entonces necesita una fuerza para que se mueva. Si se está moviendo, necesita una fuerza para que o se pare o cambie la dirección, por ejemplo. Siempre entonces lo que implica es un cambio en la velocidad. Si se estaba moviendo, si no se estaba moviendo, que se empiece a mover, es un cambio en la velocidad de cero a algo. O si tenía algo y lo queremos ir frenando, cambia la velocidad. E inclusive, si cambiamos la dirección, cambia el vector velocidad. Entonces, una fuerza implica un cambio de velocidad, ya sea de magnitud o dirección, y un cambio de velocidad es justamente la aceleración. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre la fuerza y la aceleración. Bueno, de experimentos y de la experiencia sabemos que algunos objetos se mueven con más inercia que otros, o sea, se necesita una fuerza más grande para cambiar la velocidad. No es lo mismo la fuerza que uno necesita para cambiar la velocidad de un tren que la fuerza que necesitas para cambiar la velocidad de una pelota de ping-pong. Bueno, esa medida de cuánto cuesta a un objeto moverse, o sea, la inercia, es justamente la masa. Entonces, lo que va a hacer la ley de movimiento de Newton va a tener tres cantidades: la aceleración, la masa y la fuerza. La fuerza está relacionada con la aceleración, por lo que vimos acá, y luego también va a estar la masa. Entonces, ya sabemos que si sabemos cómo es el movimiento de una partícula, tenemos función x de t o y de t o z de t, podemos deducir su aceleración. Es importante aclarar que no dimos una definición concreta de fuerza, porque lo que dijimos, o sea, eh, la fuerza es lo que hace cambiar el movimiento de una cierta masa y la masa está definida por la resistencia del cambio de movimiento, entonces hay como un círculo vicioso ahí. Entonces habría que ver cómo se define eso en la práctica por lo menos. Por ejemplo, uno lo que puede tener para medir fuerzas es, uno tiene un resorte, hay como un gancho del otro lado que está agarrado a un objeto A, que en principio tiene un kilogramo, pero no es lo importante, eso es simplemente una medida. Uno tiene como una regla donde mide cierta unidad, porque eso es lo que importa, una cierta unidad, y uno puede empujar este gancho hasta que, si yo considero esta unidad, ¿cuánto tuve que hacer para que se corra hasta acá? ¿No? Si uno tiene como marcado el lugar, digamos, el punto en el cual en reposo estaba, cuando yo tiro, ¿dónde aparece ese mismo punto? Se aparece por acá. Bueno, cuando llegué hasta acá, ¿cuánta fuerza tuve que hacer para moverme una unidad
de distancia, ¿no? Entonces ahí tengo una unidad de fuerza. Tendré una unidad de fuerza, va a ser equivalente a lo que tuve que hacer para mover una unidad de distancia, digamos, por decirlo de alguna forma, es la medida que tengo ahí. Entonces, de esa forma tengo una unidad de fuerza. Yo podría hacer lo mismo, empujar más hasta llegar al segundo lugar que tiene la unidad de distancia, digamos, mi regla, y entonces definir dos unidades de fuerza de esa forma. ¿Cuánto tuve que empujar para llegar a dos? Pero el problema que podríamos llegar a tener ahí es que no sé si el comportamiento de el resorte sea igual cuando empuje una unidad de fuerza que cuando empuje dos unidades de fuerza. Digamos, para poder evitar ese problema uno puede tomar otra vez eh, las mismas condiciones, pero en vez de tomar un resorte, uno toma dos resortes, ¿no? Entonces, en este caso, es cuánta fuerza necesito para empujar los dos para que lleguen a un solo, a una sola unidad de distancia, ¿no? Entonces sería uno, pero dos veces. Entonces, en ese caso no nos importa, siempre y cuando tengamos los mismos resortes. Siempre se va a mantener que si tengo un resorte va a ser una unidad de fuerza, si tengo dos va a ser dos unidades de fuerza. Tres unidades de fuerza sería con tres resortes. Entonces, cuando uno hace el experimento, se puede descubrir entonces que el objeto se acelera en la dirección en la cual nosotros tiramos del gancho. Entonces, y uno puede ver que la aceleración es proporcional a la fuerza. Entonces, la aceleración va a ser dos veces grande para dos unidades de fuerza, tres veces grande para tres unidades de fuerza y así. La proporcionalidad, siempre tomando en cuenta que tomamos un objeto A de un kilo. Inclusive lo que se puede hacer es cambiar la inercia de A, poner dos iguales enganchados, ¿no? Y luego está el mismo el resorte con digamos, la regla y luego el otro gancho para tirar. En este caso, si nosotros tiramos del gancho, vamos a ver que la aceleración va a ser un medio, la aceleración cuando hay dos, pongamos de esta forma, va a ser un medio de la aceleración que cuando había uno, en este caso. O sea que la inercia es doble ahora. El experimento se puede generalizar, entonces con tres masas que pongamos, la aceleración va a ser simplemente este, un tercio de grande y así, con 4, 5, 6, etc. Todos los experimentos entonces o las observaciones se pueden generalizar en la fórmula, en la segunda ley de Newton, que es fuerza igual a masa por aceleración, y bueno, aclaremos que la fuerza y la aceleración son vectoriales. Y por lo que vimos, por lo que ya sabemos de cálculo, en vez de poner A, puedo poner la derivada temporal de la velocidad. Entonces, la fuerza es igual a la masa por el rango de cambio de la velocidad. Entonces, si no hay fuerza, no hay cambio en la velocidad. Bueno, digamos algo también sobre las unidades, porque está bien, uno puede estar contento con tener una, dos, tres, cuatro unidades, pero no dice de algo. Digamos, uno siempre quiere poder comparar, y para poder comparar tenemos que decir cuál es la unidad patrón, digamos, que uno tiene. Queremos saber si son 4 metros, 4 kilos, 4 lo que sea. Una unidad en la que podamos decir, ah, ya sé más o menos cuánto es por comparación. Por ejemplo, para las distancias en París está el metro patrón, que bueno, es lo que vamos a tener en cuenta, pero en realidad hay muchas unidades. Y generalmente lo escribimos de esta forma. Vamos a decir que las unidades que se van a usar en, pongamos distancia, por decirlo de alguna forma, pero por eso pongo la X, que es lo más importante, y van a ser los metros. Entonces, esto es una forma de decir que X tiene unidades de distancia y son los metros. Entonces,
Así podemos definir las unidades, por ejemplo, en tiempo, es la variable t de tiempo, en segundos, que, bueno, habrá cierta medida de lo que es un segundo. Puede ser, por ejemplo, cuánto tarda algún péndulo en hacer una ida y una vuelta. Por supuesto hay definiciones modernas que están definidas en cuanto a este, propiedades de la luz y propiedades a nivel cuántico que dan una definición bastante, no exacta, sino que no cambia con el tiempo y puede estar mejor definida. Pero no importa, eso no es una discusión importante. Lo importante es tener un patrón. Una vez que uno tiene unidades de distancia y de tiempo, uno puede definir entonces la unidad de velocidad, ¿no? Que va a ser distancia sobre tiempo, y entonces en definitiva va a ser, si abreviamos metros m y segundos s, va a ser m sobre s, y exactamente lo mismo podemos hacer para la aceleración, que va a ser, vamos a ponerlo de esta forma, distancia sobre tiempo por 1 sobre tiempo. Esto en definitiva va a quedar metro sobre segundo cuadrado. Bueno, y para masa, para la masa, que no dije nada, bueno, igual es el kilogramo, ya había dicho en el ejemplo antes que lo habíamos usado. Entonces, ahora consideremos la unidad de fuerza. Entonces uno podría definirla en términos de el experimento anterior con algún, digamos, resorte patrón a cierta distancia de cierto objeto de masa tanto, pero en realidad no hay necesidad de ninguna unidad nueva de fuerza, porque nosotros con Newton sabemos que F es igual a m por a, y nosotros tenemos eh, las unidades de masa y tenemos las unidades de a, de la aceleración. Entonces, directamente podemos saber cuáles son las unidades, sabiendo que son las unidades de m por a. Y entonces sabemos que es masa por distancia, y directamente pongamos tiempo al cuadrado sobre tiempo al cuadrado. Bueno, entonces nos queda kilogramo más metro segundo al cuadrado. Esta es la unidad de fuerza que se suele llamar Newton y se abrevia N. Probablemente Newton en su época haya usado las libras, ¿no? Y la libra, que es la unidad, digamos, inglesa. Eh, bueno, y ahí por cada libra hay 4.4 newton. Lo cual esto lo que muestra es que uno ya, una vez que tiene una unidad, simplemente puede definir todas las otras unidades que a uno se le ocurre en función de esa. Acá dije la libra, pero puede ser para tanto como para unidades de distancia, como puede ser en vez del metro la milla. Pasa mucho también las unidades de temperatura, si es Kelvin, si es grado. Lo mismo ocurre con, bueno, lo mismo de velocidad, ya pasan a millas por hora en vez de por segundo. Unidades de masa distintas. Bueno, pero una vez que ya por lo menos tiene una definida, puede definir todas las demás y puede comparar con la realidad. Uno tiene una idea de cuando le dicen un segundo, o le dicen una hora, o le dicen un año, sabe que está imaginándose distintas cantidades de tiempo con ciertas magnitudes.